Nos encontramos con el señor Juan José Olaizola, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muchas gracias por recibirnos en nombre del diario La R y de la TLR, del grupo R Multimedios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Juan José, si le pregunto, lo llevo atrás en el tiempo y le digo marzo de 2020. Todavía no empezó la pandemia, pero asume una nueva administración de un nuevo gobierno. ¿Y qué puede calificar, cómo podría calificar, si se me permite el término, la herencia que reciben después de 15 años de gobierno, específicamente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Bueno, este es un ministerio muy grande, es un ministerio que no escapaba al contexto general del país y del presupuesto, es decir, un país con un fuerte déficit fiscal que condicionaba la aprobación del presupuesto quinquenal para ese año. Eso ya lo sabíamos cuando asumimos el gobierno el 1 de marzo. 13 días después se vendría la pandemia y obviamente cambiaría muchos planes. Lo que no cambió fueron las ganas de hacer cosas, los planes de gobierno y la actitud del presidente y del Poder Ejecutivo y de todo el elenco de gobierno de seguir haciendo cosas a pesar de los condicionamientos que nos imponía la pandemia. En el caso del Ministerio, nosotros rápidamente con el entonces ministro Geo nos pusimos a trabajar en la implementación, en la estructuración del plan vial quinquenal, en algunos temas portuarios que requerían atención, en las distintas áreas del ministerio. Es decir, en ningún momento la pandemia fue óbice para interrumpir los planes que teníamos de gobierno. Sí, en algunos casos hubo que atender algunas situaciones presupuestales que naturalmente los sectores sociales y la salud había que atender necesidades que no estaban previstas, pero no interrumpió para nada la esencia del plan de gobierno de inversión en materia de obras que teníamos en el Ministerio. O sea, por lo que usted me dice, el 2020, a pesar de la pandemia y aún considerando los meses en donde la situación se tornó como un poco más cruda, más compleja, aún así los proyectos pudieron seguir su línea inicial. Sí, fue un año de pleno trabajo aquí en el Ministerio. Yo le diría que salvo el condicionamiento de que mucha gente tuvo que trabajar a distancia, que era bueno, eso era en todo el país, después no interrumpió los planes del Ministerio, se siguió trabajando fuertemente en la elaboración del presupuesto y después en la implementación del presupuesto a partir del 1 de enero de este año. Justamente ahí menciona el 2021 y cuando ingresa el presente año, ¿hubo cambios, alguna modificación, hubo novedades, nuevos proyectos? Un poco cómo se encara el 2021 sabiendo que ya pasaron 9 meses de pandemia y que en el tramo final del pasado año fue donde la situación se empezó a complejizar un poco más. Bueno, con mucho optimismo porque habíamos cerrado un año con 300 millones de dólares de inversión de obras viales, una cifra muy alta para un contexto de Uruguay en pandemia, e incluso en años normales del Uruguay para un primer año de gobierno es un número muy importante en obras viales. Encaramos la implementación del nuevo presupuesto con un objetivo que hoy le diría que estamos en 575 millones de dólares de obras viales para este año, con un objetivo el año que viene de 870 millones de dólares por el mismo concepto. Es decir, son cifras muy altas para un Uruguay de pandemia y somos optimistas en poder llevar adelante algunos proyectos grandes que tenemos, como es la doble vía de Ruta 5 a Durazno, terminar el acceso perimetral, poder llevar adelante en el periodo la doble vía Colonia, terminar el tramo que falta, hacer la doble vía de rutas 8 y 9 llegando hasta Rocha. Tenemos además la Ruta 6, que no es un proyecto cualquiera porque es un proyecto que va a permitir una conectividad a la región noreste del país que desde décadas venía postergada en esta materia, y en ese sentido este gobierno le ha dado
una prioridad importante al desarrollo de esa zona, con atención en todas las zonas del país, pero una prioridad importante. Se complementa también la obra de Ruta 6 llegando a Ruta 27, que entre la 26 y la 27 ya la hicimos, y se está por licitar con un préstamo BID la obra de Casa Sainz al Río Negro, al kilómetro 329, del 329 a Ruta 26. Además, están por empezar las obras en el puente de Charqueada, que también es una obra largamente esperada, y estamos trabajando en la hidrovía de la Laguna Merín, Laguna de los Patos, con lo cual, al concretarse estos 3 proyectos, y podemos concretar los 3, en la hidrovía es en conjunto con Brasil, naturalmente le vamos a dar otra conectividad y otras posibilidades de costos logísticos a la producción y a la población que vive en esa zona. De todos los proyectos que maneja de 2021 actualmente el Ministerio de Transporte, ¿se puede mencionar que 2 o 3 son como los bisagra, los prioritarios, o todos están dentro como de un mismo nivel? Nosotros tenemos obras en todo el país. La importancia de las obras muchas veces las da la necesidad de las poblaciones y de la gente que vive en esos lugares. De repente la obra que inauguramos el otro día con el presidente de 3.300 metros de hormigón armado en Nueva Palmira, para Nueva Palmira es de una importancia fundamental. También era una obra largamente esperada que se inauguró hace 15 días y para esa población, para el desarrollo portuario, para el crecimiento que ha tenido Nueva Palmira y la zona oeste de Colonia era muy importante, pero le diría que en materia de inversión y en materia de desarrollo nacional, la doble vía a Durazno es una obra prioritaria. Que estamos bueno, ya está empezando en 2 tramos y estamos licitando próximamente 2 tramos más, completa 4 tramos esa obra del kilómetro 43 hasta la ciudad de Durazno, y la Ruta 6, como recién le decía, también es muy importante, la doble vía a Rocha es muy importante, los 3 intercambiadores que estamos haciendo en ruta interbalnearia, que han dado que hablar también en algún caso, porque obviamente que van a significar una mejora para el turismo que va al este del país. Naturalmente en los procesos de obra siempre hay alguna molestia, alguna interferencia con el tránsito, pero bueno, somos conscientes que vamos a hacer todo lo posible con la obra, vamos a avanzar todo lo posible hasta el 23 de diciembre, y en el caso de que no haya obras terminadas las vamos a dejar con una circulación razonablemente buena para la temporada, y después continuaremos la obra para no interferir con la temporada turística, pero que le va a dar un cambio, sin duda, un cambio a la circulación en la ruta interbalnearia y en la ida hacia el este del país, y además un tema que no es menor, que es la seguridad vial. Es decir, eran 3 cruces donde habían habido accidentes, donde había una necesidad importante de generar soluciones viales que den seguridad al peatón y al automovilista que transita en esa zona. Hay, de todo lo que están haciendo y trabajando en la actualidad, algún proyecto o iniciativa puntual que surgió en la administración anterior y que ahora continúa con ustedes y con la impronta de esta administración, de esta dirección? Tenemos obras por PPP que habían venido atrasadas porque la implementación de las PPP fue lenta, es complejo el sistema, y hay obras que se están llevando a cabo en la actualidad. Un ejemplo es la PPP 7, que es la doble vía de Ruta 3, desde Ruta 1 hasta la Ruta 11, y bypass a la ciudad de San José. Esa obra viene avanzada. Tenemos ahora por empezar la segundo tramo de la PPP de Ruta 14, de Sarandí del G al este, a Lascano y Velázquez. Está también empezando ahora la PPP de Rutas 9 y 15 en el este del país. Esos proyectos venían del gobierno anterior, por ejemplo, y bueno, se están llevando adelante en este periodo. Acá hay una continuidad en materia de obras, es decir, las obras no terminan por el cambio, ni empiezan a veces por el cambio de gobierno. Naturalmente que hay proyectos que son de una administración y proyectos que son de otra, y se guarda una razonable continuidad en la ejecución de las obras. En los últimos meses, integrantes de este ministerio han tenido que asistir a comisiones de transporte en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores. En esas instancias, además de tener que ir a brindar y aportar información y quizás que en algún caso que otro realizar algún tipo de explicación o desarrollo de temas puntual, ¿qué conclusiones se pueden sacar cuando han tenido que ir 2 o 3 veces al Parlamento? Yo soy legislador, así que me está hablando de un tema que conozco y que lo vi de los 2 lados del mostrador. Lo vi en el periodo pasado siendo diputado de la oposición en la Comisión de Transporte, y hoy lo veo
desde el Poder Ejecutivo del mismo ministerio. Yo creo que esas instancias son importantes. El parlamentario necesita contar con información, ya sea del gobierno o de la oposición, y nosotros en ese sentido hemos tenido una política diferente al gobierno anterior en el Ministerio de Transporte. Aquí se da contestación a todos los pedidos de informe que nos llegan. Creemos que es necesario la aplicación del artículo 118, que los legisladores puedan tener acceso a la información para su trabajo. Es una práctica habitual que hemos tenido con los dos ministros y esta subsecretaría de contestar permanentemente los pedidos de informes. Hemos ido varias veces a comisión. Por lo pronto tenemos 2 idas a las 2 comisiones de transporte de Senado y Diputados ahora a comienzos de diciembre por distintos temas. Nos parece que siempre son intercambios interesantes, donde además escuchan propuestas de los legisladores, nosotros transmitimos información, se discute. Siempre ha sido un buen clima y creemos que hace bien a la democracia y es sano el intercambio entre el Ministerio y el Parlamento, y las comisiones del Parlamento. En ese sentido nos parece una cosa saludable poder tener ese diálogo con los legisladores. Bueno, a consecuencia del lamentable fallecimiento del dirigente y ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, justamente el Ministerio de Transporte sufre el cambio de ministro. Estaba el señor Luis Alberto Heber, luego llega José Luis Falero. Si bien está trazada una línea de trabajo y de conducción del ministerio, ¿hubo que realizar algún tipo de ajuste, de modificación? Porque bueno, me imagino que cada persona y cada ministro le aplica su impronta al trabajo a desarrollar. Entonces ahí, ¿qué se puede decir? Sí, cada ministro tiene su impronta. Le diría que en el caso de la transición operada en el Ministerio de Transporte no hemos tenido mayores problemas. José Luis Falero es una persona sumamente ejecutiva, tenía una importante experiencia en materia ejecutiva, así que se integró perfectamente, lideró el equipo del Ministerio de Transporte naturalmente, se ha formado un muy lindo equipo de trabajo, así que no hemos sentido por suerte el cambio de ministro. Tenemos un equipo acá que trabaja en forma muy armónica, con directivas claras, que en gran parte vienen de Presidencia de la República y en otras son fijadas aquí en el Ministerio en consonancia con el plan de infraestructura, así que trabajamos muy bien y en sintonía, sin problema. Bien, el Ministerio trabaja con las intendencias en lo que es la parte de infraestructura vial y en algunos proyectos puntuales. ¿Qué se puede destacar y con qué intendencia hoy día tienen más acuerdos de planes a mediano y largo plazo? Yo entero la Comisión Sectorial de Descentralización, que la hemos presidido este último año. Trabajemos con el actual ministro Falero cuando era subdirector de OPP en el ámbito de la Comisión de Descentralización, y ahora como ministro y con el actual subdirector de OPP, Benjamín Irazábal. Así que en ese plano y con las intendencias trabajamos con muy buen clima. Allí es muy interesante el ámbito de la Comisión Sectorial porque confluyen esfuerzos del Ministerio de Transporte, del Gobierno Central, también a través de la OPP, de las intendencias, préstamos internacionales. Se generan distintos programas. Está el Fondo de Desarrollo del Interior, los programas de caminería rural, hay fondos de apoyo a la gestión de los municipios, y allí se confluyen las intendencias de distinto signo político, el Poder Ejecutivo, distintos ministerios, y se van canalizando proyectos. Uno de los proyectos es el que le comentaba recién, donde el Ministerio de Transporte financió las obras en Nueva Palmira, que eran en una circunscripción departamental, pero había un interés nacional en llevar adelante esa obra y se aportó con mucho gusto del Ministerio de Transporte fondos para poder llevar adelante esa obra, que además era un compromiso del presidente de la República con los vecinos de Nueva Palmira. Así que en ese sentido estamos trabajando bien con un importante aporte de capital en proyectos tanto de infraestructura como proyectos productivos. Se impulsan proyectos de emprendedores, de cooperativas, es decir, en distintas zonas del país, donde se permite generar desarrollos y puestos de trabajo en lugares donde de repente no va el gran capital. Entonces ahí sí hay una inyección de estos fondos, y es una experiencia muy interesante que se viene llevando adelante. Yo le diría que en 2020 y 2021 con buen suceso, y esperemos poder continuarla, porque es la descentralización implementada efectivamente,
no es el discurso de la descentralización, sino que es la descentralización en los hechos, y la verdad que es una buena experiencia, y ver los proyectos concretados con esos aportes nos da más impulso para seguir trabajando en esa línea. ¿Y algún proyecto que de repente brevemente me pueda destacar por su magnitud, por su volumen? Por lo general no son de gran volumen, sino que se trata de distribuir recursos en todo el país. Bien. Entonces muchas veces usted apoya un emprendimiento puntual en una región que de repente no es la capital del departamento, en una población pequeña, donde hay, por ejemplo, un grupo de mujeres que tiene una tarea que quiere desarrollar, y bueno, van fondos para eso. Obviamente que son proyectos previamente estudiados, se les da el apoyo, o pueden ser productores, o pueden ser vecinos que se congregan con un interés, y se desarrollan algunos emprendimientos productivos y puestos de trabajo que son tan necesarios a veces en regiones que están más alejadas, y que con este tipo de aportes se pueden hacer realidad. Bien, en octubre se tomó conocimiento público a través del ministro José Luis Falero que el ferrocarril va a aumentar su capacidad de transporte en un 50%. Estamos a mitad de noviembre. ¿Qué se sabe de cómo van las obras? Un poco cuál es la proyección de acá a fin de año, comienzo del 2022. ¿Qué información hay? Bueno, tenemos una obra muy importante en el Ferrocarril Central, sí, que viene avanzando a buen ritmo. Estamos ya, está la obra caminando, es decir, todo el proceso previo que se dio en un proyecto muy complejo. En los próximos tiempos se va a empezar a ver concreciones de la obra, y esperemos ver lo positivo que tiene esta obra, que ha sido, ya le digo, muy compleja de instrumentar, que venía con un contrato con problemas de su gestación. Entonces fue difícil en los primeros tiempos poder darle una armonía y generar una complementación entre lo público y lo privado para poder canalizar el proyecto y llevarlo adelante. Pero con la firma de la adenda que se firmó hace poco tiempo, y bueno, sí, los equipos de trabajo se han complementado. Yo creo que ahora viene un periodo más fértil, y donde se van a empezar a ver las concreciones de esa obra, que más allá del costo y que más allá de las observaciones que se han hecho en su momento, es una obra que le va a dar una conectividad a la región centro del país, y además conjuntamente con la línea Fosen 1 llegar a Rivera. Nosotros ahí tenemos alguna expectativa de poder generar una conexión con Brasil, un puerto seco en Rivera. Allí dependemos también de la voluntad de Brasil, pero bueno, queremos que esta obra concretada va a ser una obra que va a permitir además no solamente la operación de UPM, sino la concreción de algunos proyectos logísticos en torno a la vía, que van a dar más carga al puerto de Montevideo, y que van a dar mejor precio y mejorar los costos logísticos de salida de las cargas uruguayas. Creo que va a ser positivo por ese lado. Por otro lado, se ha tomado la decisión también de terminar la línea litoral, el proyecto Fosen 2, que había quedado inconcluso en el gobierno pasado, y poder llegar a Salto Grande con la vía de tren, y que desde allí se puedan traer cargas al puerto de Montevideo. Tenemos que tener en cuenta que con Argentina tenemos la misma trocha, cruza la vía por encima de la represa. Tenemos una idea de poder llevar adelante un puerto seco allí en terrenos de la represa de Salto Grande. Hay privados que han manifestado la voluntad de instalar un puerto de barcazas en Itapeví. Es decir, hay un movimiento ahora con los aeropuertos también. En Salto es uno de los lugares donde se van a hacer obras en el aeropuerto para dejarlo en condiciones de operar a nivel internacional. Es decir, se puede generar un polo logístico interesante en esa zona, y para nosotros es importante poder llevar adelante esas obras. Yo creo que con el Ferrocarril Central operando, con la línea litoral, cuando se termine ese proyecto, creo que vamos a tener otra realidad en materia de infraestructura ferroviaria en nuestro país, sin perjuicio de obras puntuales y de mantenimiento como las que se están realizando en la línea Minas, que lleva adelante AFE, que son importantes también para mantener la conectividad ferroviaria. Hay que tener en cuenta que las obras del viaducto han impedido el acceso al puerto de Montevideo del ferrocarril, y han complicado la operativa de la empresa Self, porque las principales cargas que maneja Self son cargas de exportación que salían por el puerto de Montevideo, que obviamente ahora no las pueden trasladar por esa vía, pero confiamos que una vez que esté operativo el ingreso al puerto de Montevideo, se puedan retomar esa operativa ferroviaria que es tan importante para el desarrollo ferroviario en nuestro país. Sin entrar en un terreno de comparaciones, pero dentro de lo que es el periodo 2020-2025,
esos proyectos que usted me estaba mencionando puede ser que sean así como los más grandes, los más trascendentes, los más importantes. ¿En materia ferroviaria? En materia ferroviaria y un poco también a nivel general por la inversión que mueven, por el tiempo que llevan, por todo lo que después va a permitir. Sí, bueno, el proyecto Ferrocarril Central es muy grande. En su origen son 1.000 millones de dólares, pero con el repago son más de 2.000 y tantos millones de dólares de repago que tiene el Ferrocarril Central. La línea litoral todavía se están afinando los números, pero es un proyecto que tiene que estar cerca de 100 millones de dólares seguramente. Después, en materia vial, en el periodo, nosotros en el quinquenio tenemos previsto un plan vial que va a exceder los 2.600 millones de dólares, es decir, es un plan sumamente ambicioso y más aún en este contexto de pandemia es muy ambicioso. Así que ya le digo, en materia portuaria, hay inversiones en la terminal en Montevideo privadas, pero que son muy sustanciales, que son de 455 millones de dólares, más la obra del viaducto que está en curso, más la obra de la terminal pesquera que está en curso. Tenemos obras privadas en la terminal de celulosa, es decir, hay obras también en la terminal Obrinel, es decir, hay mucha obra portuaria que está en curso y que también son fuentes de trabajo. Muchas veces uno mira las obras como algo frío, como una inversión, y a veces la gente no lo ve, pero lo importante son las fuentes de trabajo que se generan, la oportunidad de trabajo para las familias uruguayas, y yo creo que nosotros miramos con mucha atención desde el Ministerio esa arista atrás de lo que a veces son inversiones frías, lo que es la generación de fuentes de trabajo y lo que genera en el circuito económico del país, ¿verdad? Todos esos salarios, todos esos que se pagan y que generan muchas veces hasta en pequeñas poblaciones una inyección económica que es tan necesaria. En tantos proyectos que tiene el Ministerio de Transporte, usted como subsecretario, un poco ¿qué le deja cuando la cartera puede ir por localidades de distintos puntos del país, muchas veces pequeñas, a arreglar un gimnasio, un club, una escuela, un poco cuál es la conclusión que le deja eso que de repente para alguna gente, para algunas zonas es tan chiquito pero es tan grande al mismo tiempo? Sí, totalmente. El otro día con el ministro Falero estuvimos en San José. Llegamos a un club de baby fútbol a 25 kilómetros de la ciudad más cerca, en el medio del campo. Lo único que había era el club de baby fútbol y allí estaba la comunidad de vecinos organizada. Firmamos un convenio con ese club que brinda un importante apoyo social a los chiquilines de la zona. Y ahí se ve a veces de forma patente lo que es cómo se puede impulsar a este tipo de comunidades que están en todo el país integradas, ¿no? Por vecinos que apoyan, que empujan, que muchas veces ponen plata de su bolsillo, que hacen una rifa, que generan una actividad para juntar fondos. Cómo el Estado apoya esas actividades y uno vuelve con una recompensa muy grande, muy linda, porque ve el agradecimiento y ve el entusiasmo de esas comunidades organizadas en todo el país. Y eso yo creo que es una tarea muy importante que lleva adelante el gobierno a través del Ministerio de Transporte, que es el impulso en los convenios sociales, y nosotros hemos decidido mantener y reforzar ese apoyo en todo el país y además tener presente que ese dinero sea repartido en forma equitativa en los distintos departamentos, que pueda llegar a todos los departamentos de forma tal de dar un impulso a esos proyectos que la mayoría son de poco porte, ¿no? Pero que muchas veces son decisivos para poder llevar o concretar una obra en esa localidad. Bien. En el transcurso de noviembre usted estuvo en el departamento de Salto y mantuvo una reunión con integrantes de la Comisión Técnico Mixta por lo que son proyectos logísticos para el departamento. Un poco cómo fue el encuentro con estas autoridades de la comisión y qué conclusiones se pueden sacar. Estuvimos reunidos con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, con la delegación uruguaya. Estuvimos viendo la zona del puerto proyectado, es una iniciativa privada que hay en el puerto de Itapeví, que es un puerto de barcazas que pretende traer carga brasileña por barcazas por el río Uruguay, desembarcarlo en Itapeví y traerlas en principio por camión al puerto de Montevideo. Hoy Brasil tiene una importante dificultad, le diría, en materia logística,
para sacar las cargas del noroeste. Tiene una producción agropecuaria muy importante, sobre todo de granos en el noroeste del país, del estado de Río Grande, y allí están buscando distintas alternativas para sacar esa carga. Y bueno, hay unos inversores interesados en poder llevar adelante ese proyecto. Fuimos a charlar con ellos y a ver la zona del puerto. También estuvimos evaluando la posibilidad del puerto seco, que estamos trabajando en ese proyecto también en terrenos de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, para instalar ahí una estación de transferencia que pueda ser de ferrocarril argentino a ferrocarril uruguayo, que pueda ser de ferrocarril argentino a camión, de camión a ferrocarril uruguayo, es decir, con distintas alternativas multimodal, pero que puede ser interesante en esa zona. Hoy pasan muchos camiones por arriba de la represa con carga para el puerto de Montevideo, y puede ser una forma de descongestionar las rutas también, y una vez que tengamos pronta la vía férrea de la línea litoral, poder traer carga a Montevideo por esa vía. Pero se inició, una vez que se desarrollaron esas charlas que usted me menciona, ¿se llegó a alguna decisión puntual? ¿Van a seguir hablando y van a seguir estudiando los distintos proyectos? Ahí como... No, hay una decisión de impulsar el puerto seco. Hay varias iniciativas privadas y estamos con una decisión de impulsar ese proyecto. Naturalmente que hay que hacer algunas coordinaciones, y aparte jurídicamente también hay que armonizar también ahí entre el Ministerio y la Comisión de Salto Grande algunos aspectos, pero la decisión es poder llevar adelante ese puerto seco que ha demostrado interés por varios actores privados. En materia en el puerto de Itapeví, es un proyecto privado en terrenos que ya tiene la empresa que quiere hacer la inversión. Está gestionando los permisos aquí en el Ministerio de Transporte, en la Dirección de Hidrografía, y venimos siguiendo muy de cerca ese proyecto. Bien, usted antes me mencionó la cifra de 575 millones de dólares para lo que es 2021, y cerca de 830, ¿puede ser? 870 para 2022. Seguramente el lector del diario o quien pueda ver la entrevista a través del canal de TLR va a decir, es muchísima plata, y cómo en un ministerio se organiza y se diagrama y se planifica qué cantidad va para cada proyecto. Entonces la consulta es cómo se maneja de manera tan estratégica tanto dinero. Hay distintos instrumentos que hacen posible la obra vial. Nosotros tenemos una inversión del propio Ministerio a través de la Dirección de Vialidad del Ministerio. Tenemos una inversión muy importante a través de la Corporación Vial del Uruguay, que es un socio estratégico del Ministerio, y donde se ejecutan obras en la modalidad de derecho privado. Allí tenemos una inversión que va a estar en el orden de 1.400 millones de dólares en el periodo. La inversión de la Dirección de Vialidad es un poco menor. Tenemos obras por PPP que están en el entorno de 600 millones de dólares en el periodo. Si culminamos todos los proyectos PPP, que es nuestra intención de hacerlas, también tenemos obra en las concesiones de rutas 5 y 8, es decir, hay distintos instrumentos, distintas modalidades de financiación. Hay financiaciones con organismos internacionales, hay financiaciones con los contratos CREMAF, que son obras de rehabilitación y mantenimiento, con financiación, que vienen con financiación de las empresas. Es decir, hay una gama de alternativas para llevar adelante las obras viales. Como usted dice, es un presupuesto muy importante y hay que apelar a las distintas opciones de financiamiento, y es lo que ha hecho el Ministerio, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Corporación Vial del Uruguay. Hemos trabajado en distintas alternativas y ahora las estamos llevando adelante. Algunos días atrás usted estuvo con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, en un viaje en Río Grande do Sul, para mantener una serie de reuniones, para visitar una serie de lugares. ¿Qué conclusiones pudo traer del viaje? ¿Qué información valiosa se puede compartir? ¿Ese viaje fue el principio de algún proyecto? ¿Qué nos puede contar? Sí, nosotros estamos trabajando, tenemos un grupo de trabajo conjunto con las autoridades del Ministerio de Infraestructura de Brasil en torno a la concreción del proyecto hidrovía Laguna Merín, Laguna de los Patos. Allí Uruguay tiene centradas expectativas en poder desarrollar la navegación en la Laguna Merín,
Hay una inversión privada prevista en el puerto en Tacuarí, a 3,5 kilómetros de la desembocadura de la laguna Merín. Es un puerto que principalmente va a manejar carga de exportación, granos, madera, cemento, clínker, es decir, distintos tipos de cargas que podrían salir por esa hidrovía. Allí tenemos la posibilidad de concretarse el proyecto de incorporar a la producción tierras que hoy no están productivas en la región este y noreste del país por un tema de costos, y que de viabilizarse esta hidrovía fluvial van a poder incorporarse a la matriz productiva nacional. Y obviamente el puerto de Río Grande es un ganar de cargas para el puerto de Río Grande, es decir, es un proyecto de ganar para los dos estados. Brasil incluyó este proyecto en su programa de inversiones por PPI, es decir, es la primera hidrovía brasileña que va a ser concesionada en forma privada. Ya hay un interés concreto de una importante empresa brasileña de infraestructuras portuarias y dragados. Estuvimos charlando con ellos, visitamos el puerto de Río Grande, estuvimos navegando, tomamos contacto con dos terminales muy importantes del puerto de Río Grande, estuvimos con el vicegobernador, con el prefecto de Río Grande, en la Asamblea Legislativa. Es decir, tomamos contacto con actores públicos y privados, y en todos lados encontramos muy buena disposición y gente trabajando en este proyecto del lado brasileño. O sea que vinimos con un razonable optimismo de seguir trabajando. Se está culminando el proyecto de viabilidad económica por parte de Brasil. Hay una empresa interesada que está llevando adelante a su costo este proyecto. Y bueno, se están habilitando las etapas siguientes, que pasan por el análisis del Tribunal de Cuentas de Brasil del proyecto y el llamado a licitación, para poder realizar esto conjuntamente con la renovación de la licencia ambiental de IBAMA en Brasil. Para nosotros es muy importante poder llevar adelante este proyecto. Supone un dragado en el canal San Gonzalo, en la zona de Sangradouro, de 6 kilómetros, con un costo aproximado de $6 millones. Y obviamente la señalización y balizamiento en Laguna Merín, para poder llevar adelante la navegación por barcazas. Estuvimos visitando también la esclusa en el canal San Gonzalo, que existe hace años, desde los años 70 en Brasil, y que permite la navegación a través de una represa que tienen ahí en el canal San Gonzalo. Permite sin ningún problema la navegación de barcazas. Así que volvimos con un sentimiento optimista de Brasil. Tenemos el 8 de diciembre una jornada académica ahí en Porto Alegre, donde está confirmada la presencia del ministro de Infraestructura de Brasil, donde vamos a estar nosotros, vamos a ir con autoridades portuarias. Es decir, esto va a ser además en el marco de los 60 años de la firma del acta entre los presidentes Eduardo Víctor Aedo y João Goulart de Brasil, que firmaron la primera acta del interés de los gobiernos en poder navegar esta hidrovía. Así que bueno, tenemos una buena noticia, 60 años después, llegó 60 años el proceso, pero que estamos impulsando este proyecto, que ojalá podamos hacerlo realidad. ¿Se manejaron algún tipo de plazos, de tiempos? Sí, bueno, en principio los plazos que maneja Brasil son de un año hasta fin de año del año que viene, para poder iniciar las obras del dragado y señalización del canal, porque es el plazo que lleva el proceso licitatorio, bueno, todo lo que recién le comenté, pero calculamos que en un año, si está todo bien, podrían empezar las obras. Usted me dijo que antes fue legislador, ahora es subsecretario de un ministerio. ¿Cómo está viendo en líneas generales la gestión del gobierno actual? Bueno, integramos el gobierno con muchas ganas de hacer cosas, con un liderazgo muy importante del presidente de la República, que nos impulsa en todos estos proyectos. Para nosotros es muy importante contar con el apoyo del presidente, que además impulsa, dinamiza y está atrás de estos proyectos. El presidente muchas veces nos pide proyectos grandes, pero también nos pide proyectos chicos, como es el de Palmira del otro día que pudimos inaugurar, o como es el puente en Charqueada. Él está atrás de esos compromisos que tiene con la ciudadanía y los impulsa, y nos pregunta a nosotros cómo vienen y cuánto falta y cuál es el obstáculo para no ir más rápido. Es decir, nos impulsa a trabajar con una dinámica importante en estos proyectos, así que trabajando muy cómodo en el gobierno, sabiendo que se están haciendo cosas a pesar de todo este contexto de pandemia que tuvimos que vivir. Se están haciendo cosas, se está aprovechando el tiempo. Y a veces cuando se concretan esos proyectos en las distintas localidades que yo le comentaba, y uno ve el impacto que tiene
a veces en pequeñas poblaciones hay como esa satisfacción de decir, bueno, valió la pena el trabajo, valió la pena el impulso cuando se ven las concreciones. De cara al 2022, si por un lado le consulto expectativas y por el otro desafíos, ¿qué me dice? Bueno, seguir adelante con el plan de obras viales, que es muy importante, con estos proyectos grandes que le comenté. Seguir adelante con rutas y obras en todo el país, que son a veces tan importantes como los proyectos en los corredores internacionales de nuestro país. Seguir adelante con el plan de inversiones portuarias. Estamos trabajando en los inicios de un proyecto de Smart Port, que supone una tecnificación y un ayornamiento de todo lo que es la operativa y ir por el mismo camino y sintonizar los sistemas de todos los organismos que intervienen en la operativa portuaria. Estamos recién en las primeras etapas, pero ya tenemos una hoja de ruta que fue financiada con una cooperación no reembolsable del BID. Estamos trabajando en ese proyecto, el proyecto de la hidrovía que le decía, impulsando la navegación al norte del río Uruguay, arriba de la represa Salto Grande, que también es una iniciativa del presidente, pudiendo culminar estas obras ferroviarias que son tan importantes para la integración. Uruguay tiene que estar muy atento a la competencia regional que tiene y tenemos que actuar con rapidez, actuar con soluciones sensatas y estar muy atentos en materia de costos logísticos y de ir encabezando en materia de opciones para la salida de nuestros productos y de precios para la salida de nuestros productos, que es tan importante. Uruguay tiene un tema de competitividad a nivel país y tiene un tema de competitividad a nivel de la logística de nuestro país, que nosotros creemos que tiene que tener un nivel tan importante como la infraestructura y como el transporte. La logística no puede ser el pariente pobre de la familia, sino que tiene que estar al mismo nivel, y tenemos que entender que el concepto de las cadenas logísticas, que es tan importante. De nada sirve tener un puerto eficiente si el transporte terrestre es caro, o al revés. Es decir, tenemos que ver de origen-destino el tema de los costos, y en eso estamos trabajando conjuntamente con el Instituto Nacional de Logística, muy de cerca, en poder optimizar los costos de las cadenas logísticas nacionales.